Bueno, buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, Los mercados públicos de la Ciudad de México, Patrimonio Alimentario, Transformaciones Urbanas y Turismo, que tenemos el honor de que imparta el doctor Everaldo Batista da Costa y que ha sido convocada en el marco del Día Mundial de la Alimentación y del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, el Día de la Alimentación es mañana y del Patrimonio Inmaterial es el pasado mañana, 16 y 17 de octubre, y ambas fechas nos invitan a reflexionar acerca del gran reto que enfrentan las ciudades para conseguir que todas las personas tengamos acceso a dietas saludables, asequibles, culturalmente apropiadas, ambientalmente adecuadas y en condiciones de justicia social. En este sentido, como muchas y muchos de ustedes saben, en este año el seminario se propuso establecer una discusión acerca de las implicaciones sociales, económicas, políticas, culturales que los procesos de patrimonialización de la cultura alimentaria tienen particularmente en los contextos urbanos. Analizar el patrimonio alimentario nos permite entender a la alimentación no solo como un acto biológico individual de consumo, sino como un fenómeno social y colectivo en el que se articulan identidades, memorias, economías locales, pero también desigualdades. Nosotros pensamos que esta perspectiva nos ofrece una vía para interrogar cuestiones fundamentales de la vida urbana contemporánea, desde las tradiciones gastronómicas que sostienen identidades y memorias colectivas, hasta los sistemas y paisajes alimentarios que estructuran la seguridad y la justicia o injusticia alimentaria. Eh, en este esfuerzo, los mercados públicos, digo, más bien en este contexto, los mercados públicos ocupan un lugar central. Son espacios de resguardo, transmisión y recreación del patrimonio alimentario, pero también escenarios donde se evidencian las tensiones entre la economía popular y las dinámicas urbanas y turísticas contemporáneas. Y bueno, para continuar la conversación y las reflexiones en este sentido, voy a pasar la palabra a la maestra Lilia Rivero Weber, quien coordina este seminario desde la Coordinación de Humanidades y quien nos va a moderar esta sesión. Y les damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Gracias, Cintia. Muy buenos días a todos. Les comentaremos cómo va a ser la dinámica de esta participación el día de hoy. Tenemos a nuestro conferencista, el doctor Everaldo Batista da Costa, y tenemos a nuestro comentarista a la conferencia, que es el maestro Uriel Martínez Ramírez. Si me permiten, les voy a leer sus semblanzas para que conozcan un poco más de nuestros participantes. El doctor Everaldo Batista da Costa es licenciado y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo. Su trabajo de investigación aborda los procesos de urbanización, patrimonialización y de colonialidad en América Latina. Es director del PatriTer, revista latinoamericana y caribeña de geografía y humanidades, y cuenta con una amplia trayectoria de publicaciones sobre estos temas. Ha participado en diversos proyectos de investigación y conferencias internacionales, destacando por su enfoque crítico y decolonial. Ha sido invitado en universidades de Perú, México, Costa Rica, Panamá y Cuba. Y bueno, y a mí me gustaría agregar que tiene una amplia experiencia en todo este proceso de estudio de los mercados, y especialmente tiene proyectos muy interesantes aquí en la Ciudad de México. Agradecemos mucho su participación en este tema clave para nosotros y la gran experiencia que usted tiene en el tema. Y el maestro Uriel Martínez Ramírez, él es licenciado en Geografía, maestro en Urbanismo y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e integrante del Seminario Permanente de Estudios Urbanos Críticos de la misma entidad. En su actividad académica y profesional se ha desarrollado en el ámbito de la geografía urbana y ha participado en diversos proyectos de investigación en los que ha abordado temas como los procesos de gentrificación, los desalojos de vivienda y la patrimonialización de los mercados públicos. Actualmente es integrante del Nodo México en la Red Iberoamericana de Investigaciones Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos, y dentro de sus principales líneas de investigación se encuentra la vivienda, los desalojos y los movimientos sociales urbanos. Entonces, si me permiten darle la palabra al doctor Everaldo Batista da Costa, le damos inicio a esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes,
quero agradecer muito esta cordial invitação para esta charla sobre mercados públicos em Ciudad de México e Latinoamérica. Em verdade, vou ampliar um pouco a discussão, traindo outras experiências, además de México, deste projeto. Esta investigação he empezado el 2022, o sea, van a cumplir 4 años, y he tenido la colaboración de investigadoras, investigadores de diferentes países, especialmente de México, en el Instituto de Geografía, con la doctora Ilia Alvarado Siso, de la Geografía, y también de México, el doctor José Alberto Garibay. Então, são dois colegas que han aportado, dialogado com nós outros nesta construção. Esse projeto foi financiado por DEGAPA em uma etapa, e DEGAPA UNAM, e em outra etapa por el CNPq de Brasil, que é como o equivalente ao CONACYT de México. Bueno, podemos seguir a seguinte, por favor? Pero antes mesmo de tratar de abordar os mercados de México e Latinoamérica, quero explicar um pouco da teoria que fundamenta esta discussão. Eu propongo, há exatamente 10 anos, um debate decolonial sobre o conceito de patrimônio territorial. O patrimônio territorial com guión. Essa perspectiva do patrimônio territorial não coincide em nada com o debate do patrimônio cultural. Ou seja, eu não estou discutindo o patrimônio cultural, sino uma perspectiva que involucra a relação dialéctica sujeito-território. Essa perspectiva da relação sujeito-território está desenvolvida desde 2016 e nesses trabalhos que projeto agora nesta pantalla, que empieza com Utopismos Patrimoniales por América Latina, publicado em Geocrítica de Barcelona, em 2016. Em 2017, foi possível apresentar um trabalho sobre ativação popular do patrimônio territorial em Quadernos de Geografia de Colômbia. Esse é o segundo trabalho que fundamenta essa teoria. Um terceiro trabalho foi publicado em Investigações Geográficas da UNAM, essa revista que traz o texto Riscos e Potenciais de Preservação Patrimonial em América Latina e o Caribe. Bueno, e seguindo um esforço de tensionar teoria e empiria, que involucra a teoria de los utopismos patrimoniales por América Latina, que tem o conceito de patrimônio territorial geográfico, decolonial e existencial em seu centro, vamos à quarta etapa da investigação, ou a proposta da construção teórica, que foi um texto denominado Patrimônio Territorial e Território de Excepção em América Latina, conceitos e praxis decoloniais. Esse trabalho foi um trabalho de revisão teórica conceitual para ajustar melhor a teoria, e depois, em 2024, publiquei em Equador o texto do patrimônio territorial eurocêntrico ao patrimônio territorial decolonial, justamente pautando o debate que existe em Europa do patrimônio territorial de matriz eurocêntrica frente à proposta que temos desde Latinoamérica. E, por fim, uma revisão que foi publicada em um livro da Universidade Estatal de Campinas, São Paulo, onde sintetizo toda a discussão, vuelvo a ser uma revisão da teoria. A seguinte, por favor. Este esquema traz justamente as noções e conceitos principais. Se observa o centro da representação, está na lógica do processo e a praxis do condicionamento moderno, ou o que definimos com José Omar Moncada, do Instituto de Geografia da UNAM, como condicionamento barroco do território. Condicionamento moderno ou condicionamento barroco do território, que confrontam na lógica de uma decolonialidade originária. Ou seja, antes do debate teórico da colonialidade ou da descolonização, vamos a defender que os indígenas e afrodescendentes em Latinoamérica já produziam, obviamente, perspectivas descoloniais a partir de suas praxis situadas. E os mercados justamente entram nessa perspectiva.
en la historia de México y de otros países de Latinoamérica. Bueno, arriba tenemos los utopismos patrimoniales, que es el fundamento teórico metodológico. En las laterales, los dos conceptos hechos: patrimonio territorial en territorios de excepción y, sobre todo, el motor, lo que catalisa metodológicamente la investigación, que aparece en esos 6 artículos, es la relación, y ahí tiene relación directa con la investigación que ahora aplicamos en los mercados, que involucra lo que defino como biografía del sujeto y la historia del territorio. Es un par dialéctico que es el motor central de la investigación, donde comprendemos la relación simultânea entre a biografia do sujeito e a história do território, que corresponde à metodologia e à praxis do projeto. Bueno, ao redor deste esquema, temos várias noções que fundamentam essa teoria, desde o sujeito situado, o sujeito de situação espacial duradeira, a preservação sinérgica, os estigmas espaciais e, bueno, e outras noções, o sujeito patrimônio, a conexão territorial afetiva, que são noções que aparecem, que sustentam a teoria, cuja epistemologia está pautada em la geografia existencial crítica e el debate decolonial. Ou seja, há 2 fundamentos centrais nessa teoria, que corresponde ao debate teórico-filosófico decolonial, com autores que estão apresentados desde Dussel, Walsh, Mignolo, Quijano, Grossfogel e outras autoras, e o fundamento epistemológico geográfico existencial crítico, com Milton Santos, Maria Adélia Aparecida de Souza, Maria Laura Silveira, Antônio Carlos Robert de Moraes, Armando Correia da Silva, e a filosofia crítica e existencialista que acompanha essa epistemologia. E alguns resultados que temos nesses 10 anos de investigação. La siguiente, por favor. Bueno, este esquema sintetiza bastante também esta teoria, donde temos em el centro o condicionamento moderno do território face ou frente à decolonialidade originária. Vamos pensar esse condicionamento e uma decolonialidade como um movimento simultâneo, ou seja, o mesmo movimento de condicionar territórios. Temos como contraconquista uma perspectiva de uma decolonialidade originária, ou seja, uma lógica vertical de controle de corpos e territórios e, simultaneamente, um esforço popular que é de descolonizar as praxis ou as práticas hegemônicas. Ou seja, desde uma prática hegemônica a uma praxis descolonial, simultaneamente. Bueno, e ao redor deste círculo temos o sujeito, e é outra noção fundamental em la discussão que traemos também para os mercados. Mira, toda essa teoria foi produzida durante 10 anos e agora estou aplicando minha própria teoria em los mercados. E há colegas de Argentina, também de México, de Cuba, de Costa Rica, de outros países que estão aplicando a teoria em outros estudos de caso. Eu decidi aplicar minha própria proposta em los mercados de Latinoamérica, porque à medida que avancei com a teoria, com muito trabalho de campo, um esforço de generalização, he percebido em Latinoamérica a força, a importância, o destaque mesmo de los mercados em nossos países, a importância de los mercados para a vida popular em los países de América Latina e Caribe. Por isso decidi, nos últimos 4 anos, aplicar a própria teoria em relação, ou revisar a teoria em relação a estes mercados. E, bueno, aún no âmbito da teoria, temos um sujeito mundo querer viver frente a um sujeito território querer viver como um par dialéctico também. E esse sujeito em situação espacial duradeira, há 5 ciclos, seguem defendendo ou trabalhando em las calles, em la lógica del ambulantaje, em trabalhos precarizados em el turismo e outras frentes econômicas em nossas metrópoles ou cidades latino-americanas. Então, trata-se de corresponde a uma dialéctica, uma doble dialéctica existencial, em la qual se reconoce a conexão do lugar
o território, segundo Milton Santos, usado, porque o território é sempre usado, o que passa é que, segundo Milton, há uma desigualdade em relação aos usos do território. Todos, sem exceção, utilizamos o território, mas utilizamos de maneira desigual o território. Então, é algo muito importante compreender que essa teoria que propongo, dialogando com esses autores e autoras, traz também a categoria miltoniana de território usado, não somente, outras também. A seguinte, por favor. Então, a problemática. A problemática central é de que a modernização territorial surge da conquista, a imposição e a articulação de próteses técnicas espaciais no mundo colonial em toda a Latinoamérica. A modernização, então, compreendo como uma noção que vai de la mano com a crítica ao colonialismo, se antecipa a industrialização à velocidade das técnicas globalizadas, ou seja, a perspectiva de modernização que compreendo não parte da lógica industrial moderna, ou seja, antecipo o debate pensando na lógica de imposição de técnicas sobre os territórios colonizados em todo o continente latino-americano. Então, hago uma dialéctica que corresponde à história do território ou de los territórios em América Latina, onde os usos territoriais partem desse projeto colonial ocidental com suas próteses técnicas, em el qual os mercados e espaços públicos han tenido uma função fundamental, porque corresponde justamente à dialéctica campo-ciudad, rural-urbano, ancestralidade, modernidade, antigo e novo, que vive dialecticamente e sofre a pressão justamente do comércio globalizado, da neoliberalização da economia. A seguinte, por favor. Defendo uma tese nessas investigações. Isso tudo que comento aqui está em los artículos. Não sei se Cíntia poderia ter-me o grande favor de poner em el chat, los textos que compartilho com vocês para que os colegas puedan conhecer um pouco destes trabalhos. Le agradeceria muitíssimo. Bueno, a tese defendida é que em la simultaneidade a los apagamentos de la vivencia territorial y la organización socioeconómica de los pueblos originarios, que es una de las chagas, de las heridas del colonialismo en Latinoamérica, los mercados se convirtieron en nódulos reestructurantes y redefinidores de la vida de relaciones populares que aún son vigentes en las áreas antiguas de las ciudades por uma interculturalidade originária, popular, indígena, que ha traspassado um largo processo de modernização territorial. Ou seja, os mercados simbolizam resistência na lógica da modernização histórica do território. E especialmente em caso de Ciudad de México, quando temos mais de 340 mercados tradicionais que foram construídos, em sua maioria, em século XX, entre 1920 e 1960, pero antes também e depois também há mercados que antecedem este período, que passam esse período, obviamente, pero a maioria foi construída neste período dentro de uma lógica que corresponde a um intento de sacar de las calles el ambulantaje por parte da própria municipalidade. Bueno, há todo um discurso, uma narrativa sobre esta lo que entendo como epopeia edificante de mercados em Ciudad de México, que é a investigação publicada em Venezuela com a doutora Elia Alvarado Siso, do Instituto de Geografia, que se define mercados e tiangues, usos do território e patrimônio territorial latino-americano em México. Vamos justo cartografiar estes mais de 300 mercados e ensinar a realidade 8 destes mercados, que vou tratar em um rato, de la situação desses mercados desde um ponto de vista da gestão pública e do esforço popular por mantê-los vivos, dinâmicos, todavia. Então, vou dizer nessa investigação que os mercados são santuários do patrimônio territorial del sujeito situado território como um sacramento vital. São ideias fortes e necessárias nesse projeto.
porque justamente vai corresponder e explicar a importância desses mercados para o vínculo territorial da população materialmente empobrecida, não somente em México, especialmente, ou seja, nesse momento que tratamos de Ciudad de México, a partir destes mercados. A seguinte, por favor. Então, o objetivo, bueno, las invito a acompanhar as fotografias, as leyendas de las fotografias à medida que comento. Então, o objetivo da investigação é analisar a relação entre o patrimônio territorial e as conexões territoriais afetivas, ou as variáveis de conexão territorial afetivas que dão vida a esses mercados em Latinoamérica, identificando os riscos que esses mercados sofrem a partir da lógica da turistificação e da gourmetização comercial e turística. La seguinte, e também, siga a seguinte, por favor. Esse é um objetivo. O segundo objetivo também é compreender estes mercados em la lógica do que Milton Santos trata como circuitos de la economia urbana. Ou seja, como os mercados se insertam em uma lógica de um circuito superior e o circuito inferior da economia urbana, segundo as técnicas e tecnologias que são impostas por um ou outro circuito e que atravessam estes mercados. Como que estes circuitos dão vida ou põem em risco justamente tais mercados. La seguinte, por favor. Bueno, em maneira de síntese, vou apresentar agora 4 resultados de investigação que correspondem a estes 4 anos de trabalho com mercados de México e com mercados de Colômbia, de Chile, especialmente Colômbia, Chile, Brasil e México. Esse é o primeiro resultado, que é um texto publicado em Revista Venezolana de Geografia, editada por Delfina Trinca, definido como Mercados de Tianguis, Uso do Território e Patrimônio Territorial em México, publicado em 23 com Ilha Alvarado Ciso, do Instituto de Geografia. La seguinte, por favor. En esta investigação, hemos produzido uma cartografia de los mercados em Ciudad de México, pero el objetivo não foi solamente produzir essa cartografia, sino compreender a realidade de 8 mercados específicos em la ciudad. Este mapa ubica mais de 340 mercados e mais de 1.400 tianguis que ocorrem semanalmente em Ciudad de México. Este mapa, para mim, significa, em verdade, a relação ancestralidade-modernidade dialecticamente, a perspectiva de lo rural urbano e, sobretudo, a dimensão indígena em uma das cidades mais grandes do mundo. Isso, para mim, é algo bastante impactante. Pensar Ciudad de México, uma das cidades mais grandes do planeta, que traz em sua lógica de la urbanização a presença marcante da cultura popular e da cultura, sobretudo indígena, para esta grande cidade. É algo muito simbólico, muito representativo para toda a Latinoamérica. Então, este mapa não somente ubica, mira, os 8 mercados que verticalizamos em análise, 5 em el centro, 3 em la parte centro-sur, que está Coyoacán, Tlalpan e Xochimilco, e os outros 5 em la zona mais cêntrica, como em el mapa. Los círculos verdes correspondem a los mercados construídos hasta la década de 40, 50. Los círculos morados correspondem a los mercados construídos pós-década de 50. E os círculos mais pequenos, que são como rojitos fuerte, um color fuerte, me olvido agora em espanhol como seria o nome do color, pero é o círculo mais pequenito, são mais de 1.300 tianguis que ocorrem semanalmente em Ciudad de México. La seguinte, por favor. Este é o quadro síntese da investigação. Esse texto, que está publicado em Venezuela, apresenta uma metodologia para a leitura
de la supervivencia de los mercados tradicionales en México y Latinoamérica. Este cuadro estão os 8 mercados que trabajé ou trabajamos com Elia em Ciudad de México, que corresponde a La Merced, Jamaica, 2 de Abril, Abelardo Rodríguez e San Juan, em la zona mais cêntrica, e Tlalpan, Coyoacán e Xochimilco, neste centro-sur da metrópole. Que temos aí? 2 colunas, a coluna de esquerda e a coluna de la derecha, traz exatamente, respectivamente, o patrimônio territorial identificado em todos os mercados, em la derecha, as variáveis de conexão territorial afetiva que mantém vivos os mercados e também o patrimônio territorial. Bueno, que identificamos aí como patrimônio territorial? O mercado em si mesmo, os tianguis que estão à porta do mercado ou atravessando o mercado simbolicamente e concretamente, os altares religiosos, os e las indígenas, a memória espacial, a comida ancestral, os vegetales nativos, o puesto local, as fiestas e, por fim, os olores, colores e sonidos. A la derecha temos como variáveis de conexão territorial afectiva, o exotismo, a solidariedade, a religiosidade, a informalidade, as pessoas maiores e, sobretudo, as mulheres, os equipamentos urbanos, o linaje, o argot, o pregão e, sobretudo, também o vínculo vital. Eu diria que as pessoas maiores, as mulheres e o vínculo vital são 3 de lo que entendo como variáveis de conexão territorial afetiva que mantêm vivos os mercados de México, especialmente esses 8 estudiados, pero arriesgo dizer que os mercados mexicanos e também outros mercados de Latinoamérica. Em síntese, bom, e abaixo temos a perspectiva de la variável de conexão territorial afetiva que é percebida, vivida, estigmatizada, ausente ou em risco, ou seja, a situação concreta das variáveis de conexão territorial afetiva que são representadas por essas letras que estão dentro do quadro. Os colores correspondem ao risco, ou seja, o color verde corresponde a um patrimônio territorial reconhecido e ativado. O color amarillo corresponde a um patrimônio territorial reconhecido e não ativado. O color rojo corresponde a um patrimônio territorial em peligro de perda ou negado. E observe que Abelardo Rodrigues, nessa tabla, Abelardo Rodrigues e San Juan são dois mercados que apresentam perspectivas bastante dramáticas na dimensão do peligro de perda ou negado. O próprio mercado, em caso de Abelardo Rodrigues, a questão indígena, a comida ancestral, os vegetales nativos, por os cambios de uso que vive hoje Abelardo Rodrigues. O mercado San Juan, justo por la óptica gourmetizante do mercado, onde temos perdas bastante significativas da tradicionalidade do mercado em nome do turismo, de los estrangeiros e de la cultura gastronômica que atravessa de maneira mais forte o mercado San Juan. Bueno, la seguinte, por favor. Apresenta, a modo de síntese, um segundo resultado da investigação que corresponde ao mercado de Xochimilco, em la óptica de los circuitos de la economia urbana, que é uma teoria produzida por Milton Santos em la década de 70, que hemos revisado diferentes geógrafos e geógrafas brasileiras ao longo de 20 anos, esta teoria sendo avançar e revisar essa teoria, incluso nossa investigação revisa essa teoria, trazendo elementos novos para pensar os circuitos superior e inferior da economia urbana. La seguinte, por favor. Então, nada mais que um mapa de ubicação, pero para vocês de México não há dificuldade em ubicar Xochimilco. La seguinte, por favor. Este quadro é um quadro sumamente importante porque explica que são os circuitos da economia urbana. O circuito superior, que se divide em circuito superior puro e circuito superior marginal, e o circuito inferior, a maioria dos mercados, exceto os que estão sumamente gourmetizados, vivem a lógica do circuito inferior da economia urbana. Por quê? Porque em termos de acumulação,
corresponde à supervivência da população e para superar desigualdades socioespaciais. Em termos de trabalho, é o uso intensivo do trabalho, as relações são inestáveis e informais. Também no circuito inferior, há uso residual das técnicas e tecnologias. Na lógica territorial, os mercados estão fortemente vinculados ao lugar, a relações territoriais horizontais. Obviamente, que quando pensamos, por exemplo, na perspectiva da produção de rosas ou de flores no mercado Jamaica, há toda uma articulação nacional e internacional para a venda de flores desde o mercado Jamaica. Ou seja, a lógica de los mercados em Latinoamérica e em el mundo corresponde ao cruce de los dos circuitos da economia urbana, pero cada caso particularmente vai apresentar uma lógica muito distinta. Isso é muito interessante, porque há mercados que têm uma força mais grande de la intervenção de los circuitos superior, que corresponde ao uso de tecnologias de punta, há uma perspectiva de vínculos formais de trabalho, um maior custo de produção, ou seja, em termos de emprego, salário, ou seja, tem menos empregados, os funcionários são um pouco mais qualificados, ou seja, há mercados que trazem essa perspectiva em alguns puestos, por lo menos. Ou seja, então temos que entender a complexidade de cada mercado e não identificar o mercado de maneira homogênea. Os mercados não são homogêneos e tampouco internamente são homogêneos, são heterogêneos, cargam conflitos laborais, de relações, de permanência, incluso com o externo, com o mundo externo ao próprio mercado. Não? La seguinte, por favor. Este mapa é um mapa bastante representativo de Xochimilco porque nos ensina a relação, as forças. E, bom, esse trabalho foi no comitê. Hemos tenido a colaboração da doutora Elie Alvarado Ciso e do doutor, recém-doutor, terminou seu doutorado ahorita, Daniel Rodrigues Ventura. Han participado dessa investigação com nós outros, ambos do Instituto de Geografia da UNAM. Então, neste mapa, ubicamos as duas plantas de mercado de Xochimilco, a zona de produtores, que é colindante aos mercados, e esses pontos señalados foi um dia de sábado que ubicamos os ambulantes que estão nas calles alendanhas ao próprio mercado. E neste sábado, ubicamos cerca de mais de 300 puestos de ambulantagem ao redor deste mercado. Isso é algo bastante simbólico e de produtos que vão desde produtos chinos hasta produtos ancestrales, indígenas. Ou seja, é algo bastante representativo da complexidade das metrópoles latino-americanas, da importância da ambulantagem, da informalidade para a supervivência de parte importante e considerável da população de Latinoamérica. Isso passa não somente em México, isso passa em Santiago de Chile, isso passa em Bogotá, Colômbia, isso passa em São José, Costa Rica, isso passa em Brasília, Brasil. Então, ou seja, são lógicas que se reproduzem com distintas perspectivas, pero que têm um eje comum, que é mercados tradicionais e férias. Em caso de tianguis em México, ou férias populares, permanentes ou intermitentes em Latinoamérica, que são núcleos, que são centros fundamentais para a supervivência da população materialmente empobrecida. A seguinte, por favor. Um terceiro resultado que trabalhei Colômbia e México, e aí no caso o mercado, a Plaza de Mercado La Perseverancia em Colômbia e o mercado de Coyoacán em Ciudad de México. A seguinte, por favor. Nesta investigação, foi possível trabalhar usos turísticos do território e patrimônio territorial em mercados de Colômbia e México. Está na revista Quadernos de Turismo de Múrcia, Espanha, e foi um trabalho produzido com colegas da Universidade La Salle de Colômbia, Jarles Pulgarín, José Garibay, de la UNAM, colega aí do Instituto de Geografia de la UNAM, da faculdade, também imparte classes na faculdade, José Garibay, e William Passui.
esses 3 colegas comigo, então, realizamos essa investigação cruzando Colômbia e México sobre os usos turísticos do território e como isso impacta a própria plaza de mercados. La seguinte, por favor. Por exemplo, regresse lá anterior, por favor. Lá anterior. Aqui identificamos um pouco de algumas referências, não, os usos habitacionais, outros comércios, oficinas administrativas, unidades médicas, escolas, etc., que estão aí representando o mercado, ao redor do mercado de Coyoacán. La seguinte, por favor. Pero aqui temos um quantitativo de los usos turísticos do território, que são mais de 120 restaurantes gourmet ao redor do mercado. São mais de 20 bares, são 6 museus, são 15 hostales, hotéis, estacionamentos, lavanderias, etc. E usos, que são usos que correspondem a residenciais, restaurantes, cafeterias, ou seja, e como isso, de certa maneira, se conecta ao próprio mercado. Vamos explicar um pouco disso nessa investigação. La seguinte, lo mesmo para Colômbia, Bogotá, ensinamos essa lógica de los usos del território. La seguinte, e se observa a ubicação do mercado e ao redor do mercado todos esses usos que vão turísticos, que vão impactar o mercado e conduzir à perda do patrimônio territorial ancestral nesses mercados. La seguinte, por favor. Bueno, creo que já quase vou concluir. Esta investigação producida com colegas de Chile e também de México, outra vez José Garibay Gómez, e também Rodrigo Álvarez e Rafael Sánchez, de la PUC, Chile, da Pontifícia Universidade Católica de Chile. Nesse trabalho, discutimos os círculos espaciais de produção que esses mercados favorecem. Quais mercados? De San Juan, em México, e o mercado central de Santiago. La seguinte, por favor. La seguinte. Este mapa é bastante representativo. É pensar os circuitos espaciais de produção que alguns produtos favorecem no caso do mercado San Juan. Se observa que há conexões internacionais que não são poucas com produtos específicos. Então, há uma tipologia de produtos que corresponde aos colores neste mapa e as técnicas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, ou terrestre, aéreo, ou marítimo e aéreo cruzados para atender um único mercado. Então, esse mapa traz na lógica internamente em México, que é esse zoom do mapa que ensina os produtos e as localidades onde vem parte considerável dos produtos do mercado San Juan. La seguinte, por favor. O mesmo caso, e aí há uma tabla que vai explicar os circuitos superior e inferior da economia urbana, qual é a característica deste mercado San Juan em la lógica da produção, distribuição e consumo, que é passada na lógica turística gourmetizante do mercado San Juan, onde aí temos a distribuição que, por exemplo, pensando que há empresas transportistas para a importação, que é um número considerável de empresas que participam nesse mercado, são pequenos e medianos transportadores, pensando na distribuição, e também há transporte que ocorre por os próprios comerciantes. Em termos de consumo, o mercado San Juan está sobretudo centrado em turistas e classe média alta, o mercado San Juan. Restaurantes e escolas de gastronomia, 60% consumem aí, ou seja, do consumo que há em mercado San Juan. Também hogares de classe média alta. E vamos quantificando isso a partir de encuestas e dados oficiais do próprio mercado. E também é um consumo dentro do mercado, ou seja, a gente que busca o mercado para consumir aí mesmo, sobretudo um número elevado de turistas. Então, neste quadro, é uma proposta metodológica para se investigar mercados tradicionais em Latinoamérica. E aí aplicamos na ótica de los circuitos do mercado San Juan. La seguinte, por favor. Lo mismo hicimos para Santiago de Chile. La seguinte. E neste mapa, agora este mapa de Santiago,
El mercado central de Santiago de Chile es bastante característico porque era un mercado que surge en el siglo XIX, foi muito local, em los últimos anos passa por um processo de gourmetização muito lento, não é comparável com o caso do mercado San Juan, pero que sim, hoje é um mercado que vende muitos produtos variados, pero sobretudo del mar, sobretudo produtos del mar, nesse mercado de Santiago. Então, essas conexões que se estabelecem com a América del Sur, sobretudo alguns países da América del Sur, el interior del propio Chile corresponde a esa tipología de productos, son productos del mar, que son frutas y verduras, vinos, aceites, hierbas, café y quesos. O sea, son los principales productos que están en esta representación en este mercado. Os dois mercados têm uma escala cercana, não tanto o San Juan quanto o mercado central de Santiago, pero aí estávamos muito preocupados em explicar a perspectiva da gourmetização turística e como essa gourmetização impacta o mercado em termos de pérdida do patrimônio territorial. La seguinte, por favor. La seguinte. Bueno, eu queria sintetizar, encerrar minha charla dizendo que para mim é um privilégio e um grande gosto estar com vocês aqui, poder apresentar um pouco desta minha mirada de estrangeiro sobre seu país. Eu vou a México visito México desde 2012, ou seja, há 13 anos, e com uma relação bastante com alguns amigos e amigas, investigadores e investigadoras, também estudantes de México, não somente Ciudad de México, mas sobretudo Ciudad de México, também Guadalajara, Guanajuato e outras partes de todo o país, em colaboração de investigação. E quero dizer que o caso dos mercados mexicanos me emociona muito porque, digo, a partir de muito trabalho de campo em todo o continente, que não temos em América Latina uma expressão da potência dos mercados, do ambulantaje, como temos em México e nenhum outro país de Latinoamérica. Por la intensidade, por la volumetria, por la cantidad, por la fuerza del pueblo indígena o de la cultura indígena, aún en los mercados mexicanos. E não somente em Ciudad de México. Por exemplo, ¿no? Experiências que he tenido em Oaxaca. Oaxaca é muito representativa dessa lógica de los mercados indígenas, ¿no? Además, algo que estamos para pensar y trabajar corresponde a los, me huyó el nombre ahora en español, son del cambio sencillo de la troca directa de productos, me olvidé el nombre, no sé si podrían me ayudar Trueque. Trueque. ¿Cómo? El Gracias. trueque. Las feiras del trueque. É algo fantástico como foi possível visitar e reconhecer em diferentes partes do país, especialmente em Pátzcuaro. Então, les digo que para mim é um gosto estar aqui e me quedo atento a qualquer dúvida que tenham e também vou deixar para vocês aqui no chat 2 textos que são da teoria do patrimônio territorial. São 6. Vou deixar solamente 2 que são de sínteses para alguém que tenha interesse em conhecer um pouco mais do debate teórico do patrimônio territorial. Les agradezco muchísimo por la invitación y estoy a disposición para el diálogo. Gracias. Doctor, muchísimas gracias, en verdad. Qué interesante. Y para nosotros como mexicanos, como bien lo dice, el tema de los mercados es algo arraigado, es un proceso identitario muy fuerte. Los tenemos evidentemente desde la época prehispánica y forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues estamos deseosos de escuchar los comentarios del maestro Uriel Martínez Ramírez con respecto a la conferencia y después ya los 3 haremos un cierre de conclusión junto con usted, doctor. Uriel, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, pues agradecer la presentación del doctor Everardo. Creo que plantea o recupera o hace como digamos, una síntesis de todo el trabajo que ha desarrollado a partir no solamente del tema de los mercados, que a mí me parece que es sumamente importante, sino que lo lleva un paso más allá y hace una construcción metodológica, pero también teórica que, tal como él nos indica, pues puede trasladarse, digamos, con estas adecuaciones que nosotros podíamos realizar
pues a entender el proceso que se da en otros espacios, ¿no? Y en otros espacios que se encuentran en constante disputa, que a mí me parece que es como que uno de los elementos que hay que estar recalcando todo el tiempo, cuando nos presenta pues la noción del concepto de territorio, ¿no? Y habría que entender pues esta perspectiva de las tensiones que se generan siempre cuando existe un proceso de apropiación. Entonces, pues agradecer mucho esa presentación. Creo que genera como mucho debate y también me gustaría escuchar al resto de las personas que se encuentran aquí. Entonces, yo voy a hacer algunos comentarios como muy breves que creo que pueden alimentar lo que se dijo y que podría pues llevar a una discusión amplia. Lo primero, pues, es la idea o esta noción de los mercados como espacios de convivencia y reproducción social, pero que lo plantea y que a mí me parece como bien interesante esto, que no surge, o sea, digamos que parte de un proceso histórico, ¿no? Pero de un proceso histórico que no viene de hace poco, sino que lo remonta a un proceso histórico indígena ancestral, ¿no? Claro, Y sí. ahí me parece que ese es como uno de los elementos centrales, porque en realidad, pues, habría que cuestionarnos, y era un poco, incluso ya estaba adelanto a la pregunta que quería hacer, pero pues, ¿por qué este proceso se mantiene, no? O sea, ¿por qué, digamos, a pesar de que existe un conjunto de tensiones y a pesar de que existe, pues, una interrelación que de alguna forma u otra, este proceso de modernización, pues, ha empezado a desplazar a estos mercados, ¿por qué se mantiene, no? Que era un poco el planteamiento inicial. Pues los mercados cumplen como con este proceso de transmisión, ¿no? De prácticas culturales y hay un vínculo estrecho, que ya lo comentaban anteriormente, pues entre nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y que creo que se enmarca dentro del día de la alimentación como de forma muy interesante, en tanto que son los espacios justamente que mantienen ciertos elementos que todavía se vinculan con esta práctica territorial. Entonces creo que hay como todavía algunos elementos que habría que estar planteando. Entonces, pues a mí me parece interesante la propuesta teórica y metodológica del concepto de patrimonio territorial, en tanto que, pues como tal, como se plantea, pues hace un cuestionamiento directo a la lógica eurocéntrica, incluso de lo que se entiende como patrimonio, ¿no? Que creo que ese es uno de los temas que ha estado como mucho en debate. ¿Quién es el que decide qué es el patrimonio, ¿no? ¿Qué elementos debe considerarse que debe tener el patrimonio? Y en este caso me parece que rompe como en esta lógica y coloca justamente en el centro pues esta interrelación que ya decía, del sujeto con la trayectoria del territorio y cómo esto se va construyendo pues a través del tiempo. Entonces a mí me parece como bien interesante. Digo, hay que analizarlo y hay que llevarlo incluso pues, a otro tipo de mercados. Incluso habría que pensar si esto ocurre con los tianguis, ¿no? Que incluso también tienen una trayectoria histórica muy similar, ¿no? Pero con otras lógicas, pues ya actuales que tienen otras perspectivas, ¿no? Por otro lado, pues la idea de los mercados como nodos reestructurantes de las relaciones vigentes, incluso a mí me hacía pensar mucho en el concepto de frontera, en términos de, pues pareciera que justamente los mercados son como esa frontera que todavía se mantiene respecto al proceso de transformación de la lógica urbana completa, o sea, como ciertos espacios de resistencia, o sea, en estos términos, y que están vinculados, pues sí es cierto, ¿no? A su tradición, digamos, indígena, pero también siento que a la misma reproducción misma de las relaciones cotidianas que se gestan en los espacios, ¿no? O sea, creo que existen como esos dos elementos. Incluso en algún momento, pues en este proceso de transformación y en la discusión que se ha dado respecto a la gentrificación, pues siempre se pensaba que, digamos, ¿por qué no se gentrificaba, no? O sea, era un poco, este era como el tema de por qué los espacios, digamos, por qué estos espacios que en realidad pueden transformarse por los giros y los usos y los cambios de uso de suelo, por qué se mantenían todo el tiempo, ¿no? Y es un poco como lo que estaba diciendo inicialmente, y pues creo que está vinculado a este proceso histórico que ya se mencionó, y que incluso me parece interesante y que incluso pues me gustaría escuchar un poco más respecto al tema de cómo se entiende como un santuario, ¿no? Que eso me pareció como muy interesante, el mercado como santuario y esta relación sujeto, situado, territorio, me parece como muy interesante. Eh, pues respecto al elemento de que ahí sí tengo no cuestionamiento, pero que sí me gustaría como hacer o a ver cómo se entiende, el hecho de la distribución espacial que existe respecto a los mercados, principalmente en la Ciudad de México. Si bien es cierto que parece que abarcan una gran cantidad de espacios, digamos, se ve y se localizan, en realidad es que hay muchas zonas, principalmente dentro de la periferia, que no tienen mercados, ¿no? O sea, eso es como una característica. Estoy pensando principalmente en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, ¿no? Que digamos, en esta zona de la periferia
tienen muy pocos mercados, quizá uno, y que todavía, o sea, no hay una relación directa, ¿no? Sin embargo, que es quien sí se encuentra y quien tiene como mayor presencia son los tianguis, ¿no? O sea que digamos, la idea del tianguis sustituye un poco, en este caso, como el mercado, siguiendo la misma lógica, pero pues en un espacio abierto, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, pues este elemento de la conexión territorial afectiva me parece que es como uno de los elementos centrales también que habría que decir, que habría que estar recuperando. No está la solidaridad, religiosidad, informalidad, el papel que tienen las mujeres. Y justamente era la pregunta, ¿no? En el entendido que los mercados muchas veces los podemos entender como una caja de resonancia de lo que ocurre alrededor del espacio o alrededor de la ciudad, pues ¿por qué se mantienen de esa forma, ¿no? En tanto que habría quien plantea, pues en realidad, que es como un discurso bastante estigmatizador, ¿no? En términos de que los mercados es probablemente que desaparezcan en algún momento, ¿no? En términos de, claro, están emergiendo centros comerciales, están emergiendo tiendas departamentales, están emergiendo un conjunto de elementos que están sustituyendo el papel que tienen los mercados, e incluso, pues los mismos mercados han adoptado otras formas y otros giros y otros usos, ¿no? Al mismo interior, que se ha visto incluso con el concepto de gourmetización, ¿no? Este cambio que existe dentro de los giros y dentro de eso, pues ¿por qué se mantienen? Incluso pues habría que preguntarnos cómo hacer este proceso de transformación sin que esto pase, ¿no? Porque algo que es muy evidente, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues creo que lo hemos vivido y lo hemos experimentado, es que algo que ocurre con los mercados es que sí existe un proceso de deterioro muy fuerte de los mismos, ¿no? O sea, creo que hay mercados que sí se mantienen y que han tenido, digamos, de alguna forma u otra cambios al interior, pero la mayoría tienen un grado de deterioro muy grande, ¿no? Y esto habría que decirlo porque en realidad pues habría que pensar cómo hacer esa transformación sin que esto implique un proceso de desplazamiento. Y vemos el caso como muy emblemático de lo que ocurre con la Merced, por ejemplo, ¿no? Y que después se traslada y que incluso pues hay quien propone ya alguna teoría como el incendio de los mercados como un proceso de desplazamiento porque se ha visto que los que se han estado incendiando en diferentes lugares, ¿no? Hay un mercado que es como muy emblemático, el de Guadalajara, que fue uno de los que también ocurrió un incendio, el mercado Corona, y que a partir de que hay un incendio, las personas tienen que salir y cuando buscan regresar, pues resulta que ya existía una distribución distinta de lo que inicialmente existía al interior, ¿no? Incluso pues los usos y los giros pues ya estaban distribuidos de otra forma, ¿no? Entonces, habría que pensar como, pues sí, es cierto, los mercados están deteriorados, ¿cómo hacer esta, no quiero decir recuperación porque es este término de quién lo estamos recuperando, pero sí pues este proceso de transformación digamos, de las condiciones materiales que existen, ¿no? Por el otro lado, pues justamente el tema de que se ha colocado los mercados como esos espacios que podrían funcionar incluso como un dispositivo gentrificador, o sea, en términos de que muchas veces son los que podrían potenciar un potencial cambio dentro del barrio. A mí me parece que está mucho más vinculado a la experiencia pues europea, ¿no? En términos de que los mercados se transforman radicalmente, como los mercados de Barcelona, de Madrid, de Inglaterra, en términos de que hay un cambio radical de los usos que se daban y que empiezan a darle mayor atención al turista y que eso podría incidir directamente en los procesos de transformación del barrio, ¿no? Porque me parece que algo que ha pasado es que hay un tipo de desplazamiento que no se ve, ¿no? Que es el indirecto y que está muy marcado por el hecho de que muchas de las prácticas cotidianas que nosotros realizamos día con día, pues empiezan a desaparecer. Y uno de los espacios que empieza a justamente tener estos cambios son los mercados, ¿no? Entonces, un poco también como ese vínculo, pues no perder como el proceso de transformación del mercado con el proceso de transformación de lo que ocurre en la ciudad. Por otro lado, algo que me pareció interesante también dentro de la presentación y que creo que es como bien pertinente también hacer un análisis como a detalle porque, o sea, que hay una línea de investigación como muy grande, pues, es la relación formal-informal, ¿no? O sea, esta relación formal-informal siempre está ahí no quiero decir en tensión, porque en realidad ahí existe una coexistencia bien interesante, ¿no? O sea, en realidad los mercados públicos, tanto los mercados el ambulantaje que se gesta alrededor, pues hay una interrelación como que digamos que está como, ¿cómo decirla? Como negociada, ¿no? O sea, digamos, si bien es cierto que pueden existir disputas, en realidad es que coexisten de forma armónica, ¿no? No estoy diciendo que esto ocurre en todos lados, pero creo que en realidad lo que se ve es un poco que hay como esta relación. Y un poco, digamos, en el entendido de lo que plantean los locatarios en muchas veces es
pues que muchos de ellos empezaron incluso pues siendo vendedores ambulantes, ¿no? O sea, como este reconocimiento del proceso histórico que ellos tuvieron y que esto es pues probablemente como el por qué hay una negociación que se está gestando todo el tiempo, pues es que nosotros, muchos de los que estamos aquí, pues en realidad iniciamos vendiendo en la calle, posteriormente tuvimos la capacidad de poder acceder al mercado. Entonces hay como todavía una interrelación ahí como de ese proceso. Y que habría que decirlo que está acompañado de una tradición pues mexicana, y supongo que debe haber en otros países, de las romerías, ¿no? O sea, este momento dentro del, digamos, del año, que como por una festividad en particular, pues muchos de los locatarios se colocan alrededor de los mercados, ¿no? Por fuera, ¿no? Que ahorita justamente en Día de Muertos es como muy clásico, ¿no? Se sacan todos los puestos y hay la venta de calaveritas, disfraces y todo esto, pues que no es al interior, ¿no? Sino que en realidad se coloca en el margen del mercado. Eh, y por otro lado, pues también habría que decir que yo creo que ahí es donde emergen también procesos de resistencia como muy interesantes, ¿no? Y justamente creo que conecta uno de los casos que es como muy emblemático y que incluso creo que recupera muy bien esta idea de la conexión territorial afectiva y del proceso histórico que se da dentro de, digamos, de su proceso de transformación y la vinculación con la cosmovisión indígena, es lo que ocurre en Ecuador con el mercado de San Roque, ¿no? O sea, que digamos que es uno de los mercados que ha sido como muy emblemáticos, pero fue muy emblemático por el proceso de resistencia que ellos mismos gestaron, ¿no? O sea, digamos, en términos de iba a haber un proceso de transformación, se iban a hacer algunos cambios, y ellos lo primero que hacen pues, es organizarse y decir, pues este es un espacio que está organizado por nosotros mismos y que no va a haber un proceso de transformación sin que pase por la designación o por la participación nuestra, ¿no? Y que en realidad empiezan a hacer una recuperación justamente de los elementos pues indígenas ancestrales que contienen, ¿no? El mismo mercado. Y a mí me parece como bien interesante, o sea, recuperar el mercado como un proceso, como un espacio de resistencia que reivindica otra forma, no solamente de, digamos, de ciudad, sino incluso conectándolo con la idea de alimentación, pues con otra forma incluso de alimentarse, ¿no? Con otra forma misma de reproducción de la vida social. Pues entonces no, como que no, digamos, me gustaría escuchar los elementos. Creo que planteé algunas cosas, fui muy rápido quizá, y dije muchas cosas, pero me gustaría como escuchar la reflexión. Sobre todo me gustaría principalmente esta idea del santuario, me pareció como bien interesante como el planteamiento desde ahí, porque justamente creo que conecta con lo que estaba yo diciendo. Y pues eso, ¿no? Dejar la reflexión quizá para el cómo transformar los mercados, ¿no? Pero pienso en el mercado Abelardo Rodríguez, que es justamente uno de los que se recuperan. Pues en realidad es un mercado que patrimonialmente, si lo viéramos de la forma cultural, digamos, de incluso artística, pues es uno de los principales dentro de la Ciudad de México por la cantidad de murales que mantiene y por qué se encuentra en esas condiciones, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para que estas personas se mantengan, pero que también formen parte del proceso de recuperación del mismo, ¿no? Pues muchas gracias al PUEC, a la doctora Lilia, Cintia y al doctor Everardo por la invitación y pues esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doctor Da Costa, quisiera hacer algún comentario, réplica a los comentarios del maestro Uriel. Gracias, doctora Lilia. Gracias, maestro Uriel. Mira, me gustó mucho sus observaciones y creo que son muy pertinentes para que podamos seguir en diálogo y pensando los mercados más allá de los mercados. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Voy a comprender un mercado como un objeto técnico, histórico. Em tanto objeto técnico histórico, um mercado é uma ou trae representações e concreções de las relações que existem em el mundo. O sea, todo e qualquer mercado, desde el mais gourmetizado ao mercado popular indígena, trae representações internas e externas del próprio mundo, del mundo de los sujetos que trabalham, que consumem el mercado, pero também de um mundo que orbita o próprio mercado. Esse é um ponto crucial. E te digo isso para comentar sobre por que santuário del patrimônio territorial. O debate del patrimônio territorial
que tensiona o conceito de patrimônio cultural, porque não é o patrimônio cultural, e vou dizer um pouco por quê. Corresponde à relação simbiótica sujeito situado território. Esse binômio está em la teoria. Tudo que estou comentando está nesses artigos que compartimos, especialmente os últimos dois que enviei ahorita, que são os dois, são 6 da teoria, mas esses dois são de síntese teórica. A relação sujeito situado território corresponde à produção do próprio patrimônio territorial. E por que o patrimônio territorial não é o patrimônio cultural? Porque a matriz epistêmica e consciencial e técnica, discursiva e prática do patrimônio cultural é europeia, é eurocêntrica. A realidade de los usos del território, não solamente para os mercados, sino a indústria, o turismo, o comércio, a economia espacial em Latinoamérica é historicamente distinta e condicionada por el mundo del norte. Então, o patrimônio territorial é a chispa de esperança, é a possibilidade de esperança que os sujeitos materialmente empobrecidos têm para seguir vivendo. Não é o patrimônio cultural, sino o patrimônio territorial, porque o patrimônio cultural está associado diretamente ao turismo, ao mercado, à economia globalizada. O patrimônio territorial, não. Então, a matriz epistêmica do patrimônio territorial é existencial, pautada em el sujeito situado, vinculado com o território, com a história do território. Por isso, vou dizer nessa teoria que é uma relação simbiótica sujeito situado território, biografia del sujeito, história del território. É um exercício de totalização. Los mercados entram aí, las férias entram aí, los conventos entram aí, a igreja entra aí, las fiestas populares estão aí. O modo de construir, de habitar a terra, corresponde a um patrimônio territorial de las pessoas que não têm condição de acesso à economia formal. Então, o patrimônio territorial é um giro, corresponde a um giro de pensamento em relação à ideia globalizada e globalitária, diria Milton Santos, aquela ideia de totalitário, ou a concepção totalitária da globalização econômica. O patrimônio territorial está tensionando. Además, o patrimônio territorial, o conceito de patrimônio territorial busca superar dicotomias. Quais dicotomias? Rural urbano, como coisas apartadas. Ancestral moderno, como coisas apartadas ou distantes. Material e imaterial, ou seja, não se trata de patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio cultural, patrimônio natural, paisagem cultural, paisagem natural. Não. O patrimônio territorial supera todas estas dicotomias. É uma categoria operativa de totalização de los hechos e fenômenos. Por ello, compreendo, depois de visitar dezenas de mercados em Latinoamérica, se acercando de centenas, dezenas de mercados em Latinoamérica, vou dizer que corresponde a santuários do patrimônio territorial, porque aí estão todos os elementos que superam as dicotomias, e me pareceu muito interessante sua observação, quando disse que o mercado corresponde também a uma fronteira à urbanização. Eu diria mais, em diálogo com Henri Lefebvre, o mercado como uma fronteira da urbanização completa da sociedade. Por quê? Porque o mercado tensiona todas essas dialécticas que he comentado ahorita. Ou seja, o mercado é o núcleo, a célula mater de la relação campo-ciudad, especialmente em América Latina e o Caribe. E nas investigações que estamos desarrollando, esses textos que
que foi compartido com vocês, todos esses textos traem exatamente estas interpretações do patrimônio territorial e de los mercados. Pero esse conceito de patrimônio territorial não é para ser aplicado somente aos mercados, ou seja, é totalizante, é uma série, todo aquilo que representa a esperança popular. Por isso, um santuário, porque a gente materialmente empobrecida, insisto em dizer, materialmente empobrecida, e não pobre, são empobrecidas, induzidas a um empobrecimento material, não cultural. Ao revés, a população tem nos mercados uma espécie de um santuário para reproduzir seu patrimônio territorial. Quando entra em um mercado, identifica uma mulher indígena em Veracruz, em Oaxaca, em Guanajuato, Jalapa, ou La Saladita, em Patagônia, Argentina, na Feira de Mulheres Bolivianas que migram de Bolívia para a Patagônia Argentina e produzem uma feira permanente com produtos bolivianos na Patagônia Argentina. Isso não é o patrimônio cultural das instituições globais? É um saber situado dessas mulheres. Se reproduzem sua vida, seu saber viver, sua luta por la vida, com sua experiência em la Patagônia, desplazadas de sua terra madre. Então, são santuários do patrimônio territorial porque são guardiões desse patrimônio territorial e são como espaços de sociabilidade e interação sagradas, mais allá do sagrado, como na perspectiva de sacralidade, incluso com a economia popular, uma espécie de sacralidade com a cultura popular, com a cultura indígena. Então, o patrimônio territorial, esse conceito, não é um conceito de instituições. A instituição do patrimônio territorial é o pueblo, são as comunidades. Não é o INA ou o IFAM em Brasil, tampouco a Unesco. El a priori do patrimônio territorial não é o turismo, e sim é a luta por la supervivência popular, e que se o grupo define ou decide que será por el turismo, é uma decisão do grupo. Pero a teoria não diz isso. A teoria corresponde a uma perspectiva de la chispa de esperança e los elementos de esperança que a gente produz ao largo da história para seguir vivendo sobre a terra, apesar da pressão e da opressão hegemônica. Toda a teoria explica bastante o que significa tudo isso. Para terminar, eu digo que, para concluir, diria que há que descolonizar o conceito de patrimônio cultural. E o patrimônio territorial é um esforço que particularmente hacemos desde Brasília, o grupo de investigação sobre cidades e patrimonialização em Latinoamérica e o Caribe, que coordino aqui com colegas de diferentes países de Latinoamérica, meus estudantes de doutorado e maestria, e que estamos aí 10 anos com este projeto. E aí, para concluir, temos dois projetos que involucram, que derivam deste esforço teórico, que é a edição de Patriter, a revista latino-americana e caribenha de Geografia e Humanidades, e o CLUP, o Colóquio Latino-Americano sobre Urbanização e Patrimonialização, que é bianual e itinerante em Latinoamérica. Vou deixar aqui no chat para vocês um enlace da revista e também para acessar a convocatória de nosso clube que vai ser em Costa Rica o próximo ano. Temos o apoio da UNAM neste evento, desde o Instituto de Geografia, pero dirigimos esse evento desde Brasília, desde a Universidade de Brasília, e les comparto, se alguém tem interesse de conhecer a convocatória, não, creio que não existe, perdão, é outro enlace, já copio e les envio ahorita. Existe. Se alguém tem interesse em conhecer o evento, que temos a convocatória para envio de resúmenes hasta o mês de dezembro deste ano, e aí está também o mesmo enlace para que conosco um pouco Patriter, que deriva deste projeto Utopismos Patrimoniais por América Latina e o Caribe. Ou seja, nos últimos... O grupo de investigação tem 15 anos. 10 anos o projeto Utopismos Patrimoniais por América Latina
que é a construção teórica do patrimônio territorial, e nos últimos 4 anos, eu em particular, estou aterrizando a teoria e revisando a teoria a partir dos mercados também e os espaços públicos. Bueno, seria isso. Eu creio que, Uriel, has comentado vários elementos muito interessantes, como o tianguis, que são substituídos por mercados em las periferias, a questão da alimentação popular como patrimônio territorial, o mercado como espaço de disputa e, sobretudo, me pareceu muito interessante o que comenta sobre a relação formal e informal e que nessa investigação disputo a partir da questão dos circuitos superiores e circuito inferior da economia urbana, onde a informalidade é um elemento característico do circuito inferior da economia urbana. Essa teoria de los circuitos é uma teoria muito potente produzida por Milton Santos em final da década de 70 em livro intitulado Espaço Dividido, los dos circuitos da economia urbana. E neste livro há um aporte muito importante para análise sobre a urbanização em los países del sur global. Gracias. Gracias a ustedes, en verdad, qué rico diálogo han tenido y los comentarios a mí me tienen muy, muy impactada. Y a mí lo que me preocupa mucho es dentro de este patrimonio territorial, que es interesantísimo lo que usted está diciendo, verdaderamente que sí lo es, porque finalmente es el espacio donde todavía quedan todos estos remanentes indígenas prehispánicos. El que comentaba usted, Tlacolula, es una maravilla, que cada domingo bajan de todos los espacios a Tlacolula y siguen haciendo el trueque originario, ¿no? Y todo esto está en riesgo por el turismo de masas, ¿no? Porque llevan grupos, sobre todo aquí en México, están llevando a los grandes mercados grupos de turistas que de hecho nos han dicho, mejor no vengan ni sábado ni domingo porque queríamos hacer unos recorridos porque está lleno de autobuses de turismo. Entonces yo pienso que todo este abuso patrimonial desde el lado del turismo está afectando este patrimonio territorial, ¿no? Hace 3 semanas fui a dar una conferencia a Puebla y quería yo ir al mercado de la Victoria, que está junto al mercado 5 de Mayo, a comprar algunas cosas y resulta que el mercado de la Victoria ya es un centro comercial. Estaba yo impactada, ¿no? ¿En qué momento deciden quitarle a las personas su espacio, su territorio, en donde estaban acostumbrados a ir, y ahora convertirlo en un centro comercial sin ningún sentido? Con el pretexto de que era un lugar insano, ¿no? Pues entonces los apoyas y ayudas a sanitizar el espacio, ya que se mantenga como un mercado. Entonces, a mí me parece bien importante porque finalmente México tiene este nacimiento de los grandes mercados tianguis, como yo recuerdo en algún momento haber leído a Bernal Díaz del Castillo, la sorpresa que tuvo al encontrar el mercado de Tlatelolco cuando llegó a las tierras y dijo, lo comparó con el mercado del Bósforo, ¿no? Que era impresionantemente rico en mercancías, con un orden impecable. Entonces, creo que eso es algo que los mexicanos tenemos en nuestra sangre y que difícilmente vamos a permitir que mueran los mercados, pero de que están en unos riesgos tremendos y que los propios integrantes o los que viven estos procesos en el día a día están sufriendo mucho por poder mantenerse, ¿no? Desde que les encarecen más los puestos, la renta de los puestos, o sea, es interminable toda la situación que hay y no me quisiera extender porque quiero darle la palabra a Cintia y quiero también darle la palabra a la sala, que ya tenemos varias preguntas, pero ha sido muy enriquecedor tanto su conferencia, doctor Acosta, como los comentarios del maestro Uriel Martínez, se los agradeceremos muchísimo. Y bueno, creo que tenemos para bastante, para seguir comentándolo con los diversos grupos que estamos aquí involucrados. Y pues por mi parte le paso la palabra a Cintia y les agradezco nuevamente esta excelente conferencia. Bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo esta oportunidad que la UNAM, especialmente este programa POEC, que es Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, posibilitó, nos brinda. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y vuelvo a decir que estoy a su disposición, a sus órdenes aquí en Brasilia. Incluso el próximo año, en mayo, debo estar en México, voy para el Geocrítica, que será el Instituto de Geografía de la UNAM,
creo que de entre 18 y 20 algo de mayo, y podemos seguir en diálogo y quizás pensar algo presencialmente. Será un gusto. ¿Sí? Y las invito a conocer nuestra revista. Excelente, muy buena idea. Sí, 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 estaré a su disposición para dialogar en este contexto que yo esté en México. Para mí será un gusto. Tengo México, siempre digo, como mi segundo país. Gracias. No, pues muchas gracias. Bien. Yo nada más, bueno, agradecerle como esta perspectiva situada. También en el seminario tenemos una perspectiva crítica del patrimonio, más en el sentido de hacer un enfoque en los procesos de patrimonialización, ¿no? De estas activaciones, desde dónde se realizan. Y esta perspectiva que usted presenta del patrimonio territorial creo que enriquece muchísimo estos planteamientos porque además es una propuesta desde América Latina, ¿no? Por otro lado, hay algunas de las preguntas que planteó Uriel que lo invito a que lea sus textos porque en algunas de ellas encontré, por ejemplo, la respuesta para el planteamiento del mercado de Berardo Martínez. Si no me acuerdo, si no estoy diciendo mal el nombre, que los mismos comerciantes explican, ¿no? Por qué ha perdido fuerza este mercado y tal vez solo como reforzar esta pregunta de Uriel que hacía, como hacia ¿qué podemos hacer? O qué, pues no nosotros, o sea, como qué lineamientos de política se podrían implementar, porque justo creo que la apuesta de los gobiernos es hacia el turismo, ¿no? O sea, hace poquito veía las declaraciones de Clara Brugada acerca de que los vamos a meter al mapa del mundial, ¿no? Y entonces vamos a hacer que todo mundo el próximo año que venga el mundial vaya a los mercados, ¿no? Como más como abriéndolos hacia el turismo, como si, o sea, como que hacen ver como que si la única solución para recuperar estos espacios es vía el turismo, ¿no? Y un poco también reforzando la idea que decía Uriel sobre las condiciones en las que se encuentran ahora las instalaciones, no es novedad que cada determinado tiempo escuchemos de un incendio, ¿no? Ya sea que las instalaciones eléctricas, algo hizo un cortocircuito y se incendió una parte. Hace poco el de Jamaica tuvo un pequeño incendio. Entonces, como qué propuestas, digamos, si aquí tuviéramos a nuestros diseñadores de políticas públicas para darles más ideas, porque parece que solo el turismo podría salvar estos espacios, ¿no? Y un poco a mí, también esta idea del santuario me interpelaba mucho, como porque un santuario yo lo imagino como algo estático de pronto, y como que estas prácticas vivas, no sé, un poco me causaba un poco de ruido, pero ahora que lo explica mejor, bueno, ya queda como más clara la idea. Y bueno, solo eran un par de comentarios. Le vamos a tomar la palabra, por supuesto, para que el próximo año podamos poder hacer algunas otras actividades de manera presencial y para poder seguir intercambiando. No sé, Lilia, si tú les quieras pasar la palabra o dar las preguntas, o usted quiera reaccionar primero a mis comentarios, o entramos directo a las preguntas del resto de los asistentes del seminario. Gracias por sus comentarios muy interesantes, Cintia. Eh, sí, yo creo que la investigación en sí, especialmente esta sobre los 8 mercados en Ciudad de México, que es mercados de tianguis, usos del territorio y patrimonio territorial en México, o patrimonio territorial latinoamericano en México, essa investigação é um diagnóstico. Este quadro síntesis enseña exactamente los problemas, las problemáticas y las fortalezas que esses 8 mercados nos presentam. Então, alguém que tem interesse em essa lógica de los diseñadores de políticas públicas poderia partir desta metodologia justamente para compreender que queda de ancestral, de histórico, de popular nestes mercados e, por exemplo, o que está passando agora com o mercado Abelardo Rodrigues, que está sendo inundado de produtos chinos, de roupas e outros tipos de produtos em uma zona que passa justamente por um processo de deterioro em Ciudad de México,
O sea, hubo ahí un cambio de usos de la tierra alrededor de este mercado que está afectando profundamente el mercado Abelardo Rodríguez. Es un ejemplo. Otro ejemplo es el mercado San Juan, pero hay una lógica de una suma fuertemente gourmetización turística, como tú has comentado, que se cree que el turismo sería una alternativa. Por outro lado, se crê que os mercados podem se cambiar em espaços de produtos chinos ou de Ah, tecnologias específicas. Eu creio que devemos pensar em regular os usos de los mercados. Que seria isso? Regular, pero não de maneira vertical, sino regular os usos de los mercados em um diálogo direto com los e las locatárias, com as pessoas. Mira que passou, minha investigação atravessou um período da pandemia. E eu acompanhei especialmente em México, sobretudo em México, em Ciudad de México, o drama de las pessoas maiores que faleceram por la pandemia e os hijos não queriam, não tinham interesse em seguir com o puesto del mercado. E esses puestos cambiaram de função. Pero se não há uma política que valore em algum termo de subsídio, de apoio financeiro do governo, não sei, em algum caminho, alguma perspectiva que apoie que essa gente se mantenha no mercado e que siga com a narrativa de que eu vivo aqui, eu trabalho neste puesto de 5x4 há 40, 50 anos, aqui formei mis hijos, aqui de comer a mis hijos, mis nietos, muitas mulheres. Eu creio que uma política, um eje de política, então, seria regular os usos de los mercados em favor del pueblo. Outro aspecto seria trazer as pessoas, políticas que involucram as pessoas maiores e as mulheres em los mercados. As mulheres, está claro para mim nestas investigações, el alma mater de los mercados en Latinoamérica son las mujeres. Las entrevistas, las decenas, casi más de centenas de entrevistas que he hecho en varios mercados enseñan justamente el lugar protagónico de las mujeres para mantener vivos los mercados de Latinoamérica. Entonces, una política que incorpore, que protagonize o lugar das mulheres nos mercados. Então, são dois caminhos. Há outros. Fazer levantamentos de lo que está passando com os mercados. Mira, é um grande potencial comercial. Estamos falando de 350 mercados e 1.500 tiangues em Ciudad de México. São miles e miles de famílias que dependem, que vivem desses mercados. Ou seja, não podemos permitir, de hecho, que o comércio globalizado, que o neoliberalismo se apodere destes espaços. Assim como não podemos permitir que o neoliberalismo e a globalização e a privatização se apodere de las universidades públicas. Igualmente, temos que combater essa lógica. Então, sim, eu te diria que o caminho é, de hecho, pensar políticas que involucrem e protagonicem os sujeitos protagônicos nesses mercados, que decidem, que vão decidir que querem e como podem, e como perguntou, questionou Uriel. Ou seja, em um momento, Uriel justamente questionou por que se mantém a sociabilidade nesses mercados, apesar do neoliberalismo? Ou seja, que faz com que esses mercados durem, atravessam ciclos. Mira, os mercados têm forma contenido castelhana. Eu digo isso em los artículos. A forma contenido de los mercados é castelhana, atravessada por los tianguis indígenas pré-hispânicos. Las ferias em Latinoamérica são ancestrales. Surgem los centros cerimoniales indígenas, los tianguis. Então, ou seja, é justamente esta ancestralidade que faz com que se mantenha vivo os mercados. E que é essa ancestralidade? O patrimônio territorial. Então, as políticas públicas devem priorizar o mantenimento do patrimônio territorial. Claramente. É um caminho. Há outros. Gracias. gracias, doctor. Entonces vamos con la primera pregunta
Jean Quirarte le dice, podría abundar sobre la teoría de que los mercados en Latinoamérica provienen del siglo XX. No, los mercados no derivan del siglo XX, definitivamente. O sea, como he comentado ahorita, los mercados tienen relación directa con la cultura, con las culturas en la humanidad, en la historia de la humanidad. Las ferias y los mercados, las ciudades, muchas ciudades surgieron de ferias y de mercados a lo largo de la historia en todo el mundo. Cuando tenemos la Edad Media, la era moderna, el comercio y el consumo están en la base de la existencia y de la supervivencia de las ciudades. La relación campo-ciudad y los centros de intercambio de productos. Entonces, no podemos dizer que os mercados surgem ou que são fundamentais em siglo XX. Ou seja, mundialmente, incluso em lo que hoje tratamos como Latinoamérica, os mercados e ferias antecedem as invasões ibéricas, antecedem muito as invasões ibéricas. Se pensarmos que o Chile, a produção de Chile, a circulação, há um livro que me gusta muito, que tenho aqui, que é Caminos e Mercados de México. Este livro, Caminos e Mercados de México, há um capítulo que me gusta muito, em que a autora, que agora não me acordo o nome, pero vou buscar um segundo, por favor. Há um capítulo neste livro que les sugiro que busquem, que há em México, Caminos e Mercados de México, que foi um livro fundamental para compreender a história. É um livro coordenado por Janet Long e Amália Attolini. Neste livro, o livro é enorme, não sei se vou encontrar rapidamente este capítulo. São muitos capítulos, mas em um dos capítulos deste livro, a autora vai explicar a circulação do Chile a partir do centro da Amazônia e do centro de Sudamérica, de Peru em Sudamérica, e como esse Chile sube para Centroamérica, liga a Cuba, e com a invasão ibérica, no caso de México, algumas espécies de Chile não estavam em México, eram produzidos hasta Cuba. Em Cuba, e esse Chile atravessa o Golfo e chega depois da invasão, porque os indígenas não tinham embarcações para chegar, para desplazar facilmente. Então, há espécies de Chile que chegam a México. Creo que o próprio habanero, tenho que revisar esse texto outra vez, há muito que lo he leído, que a autora explica que este processo de circulação e comercialização pré-hispânica do Chile. Ou seja, não podemos seguir com essa perspectiva eurocêntrica do urbano europeia, ou da lógica do urbano, ou do comércio, em la óptica europeia ou pós-indústria europeia. Por isso, vou dizer que os mercados que temos hoje em Latinoamérica são de forma contenido castelhana, atravessada por la cultura indígena. Sobretudo os mercados, pero las ferias não. Los tianguis não. Los tianguis são representação da resistência à la lógica de los mercados de forma contenido castelhana. É o que digo em mis trabalhos. Eu ensino, protagonizo los tianguis, los indígenas, como uma sabedoria, um conhecimento ancestral de comercializar produtos diversos antes de los portugueses ou espanhóis em nosso continente. Los tianguis são a força vital de lo indígena em Latinoamérica e que atravessam a los mercados de forma contenido castelhana, como explico em los trabalhos. Por isso, não podemos admitir uma leitura de tratar mercados como algo del siglo XX. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Antonio González, que lo felicita por la presentación y los resultados de su investigación, y le gustaría que hablara de si consideró el uso del territorio en los entornos de los mercados tradicionales estudiados, los sujetos dentro y fuera del mercado, comida dentro y fuera. Es la pregunta de Luis Antonio. Sim, graças por la pergunta. Sim,
justamente, especialmente en Bogotá, el mercado de la Perseverancia, el caso de Coyoacán, el caso de Abelardo Rodríguez, de San Juan y de otros mercados de Ciudad de México y de Chile, Colombia y Brasil. Estoy con esa preocupación de pensar esa relación comercial entre interior y exterior de los mercados y cómo se afectan mutuamente. Estoy de acuerdo con Uriel cuando comenta que a veces hay conflicto, a veces no, entre el ambulantaje y los propios comerciantes, porque en las entrevistas en general queda muy claro, los comerciantes o locatarios comentan que se vende a la puerta del mercado un producto que ele tiene ahí en su interior, es un problema y ahí se establece un conflicto. Pero quando os produtos que são vendidos afuera del mercado não se ofertam em seu interior, não se estabelece propriamente ou não sempre este conflito. Ou seja, há situações muito variadas onde se estabelece ou não se estabelece o conflito por el comércio, não? E además há a questão de taxas, impuestos que se paga uno que está en el mercado y la gente en la calle no son tributadas a pagar sus impuestos y eso genera para algunos locatarios una cierta insatisfacción. Hay diferentes tipos de conflicto, ¿no? Violencias de género es otra cuestión que es una temática que se podría desarrollar a partir de estos mercados o desde esos mercados, ¿no? Violências laborales, diferentes tipos de perspectivas. Pero sim, consideramos os usos do território em seu exterior e como os usos do território no exterior de los mercados afetam o interior do mercado, pero mais que uma perspectiva localizada, sino uma interpretação do movimento global da própria economia que afeta um mercado como o San Juan ou o 1 de abril, el centro de México. Sim, perdão, 5 de abril, el mercado 5 de abril, que está en el centro de México. O sea, o el San Juan, o sea, el ejercicio que hago para leer el mercado es un ejercicio de totalización. Es un ejercicio de totalización para comprender esos mercados más allá del propio edificio, obviamente. Gracias. La siguiente nos dice Marta Alicia Cadavid Castro, ¿podría hacer mención a antecedentes no ibéricos de los mercados en Colombia? Bueno, en México, gracias por su comentario. Mira, em México eu profundizei essa perspectiva de los mercados no ibérica antecedentes à colonização. Em caso de México e em caso de Brasil. Em los outros casos eu não cheguei a profundizar essa leitura. Lo pouco que he leído em relação a essa história de mercados no ibéricos ou férias tem relação, cercanía com a lógica de México. Ou seja, há também, ou seja, algo que deve quedar muito claro para nós outros. Em história de Latinoamérica, ou a história do território de Latinoamérica, o comércio acompanha a perspectiva de luta por la supervivência de los pueblos. Em todos os países de Latinoamérica, antes de la invasión ibérica, Portugal y España. O sea, Colombia, Cuba, lo que corresponde hoy a Colombia, Cuba, Chile, Brasil, Argentina, etc. O sea, los pueblos en esos territorios siempre han comercializado productos, intercambiado productos, ¿no? Ahora, yo no tengo, le pido uma desculpa, pero não tenho um estudo profundizado em caso colombiano sobre os antecedentes de los mercados como he hecho para o caso mexicano e o caso brasileiro. Gracias. Pero sim, há que considerar que o comércio hace parte de el intercambio, o mejor, el intercambio de productos hace parte de la supervivencia de las poblaciones, de los pueblos indígenas en todo nuestro continente. Y bueno, Susana Cobos nos dice, hablo desde mi ignorancia, parte de estas conferencias de los mercados y tianguis se encuentran en la informalidad y pregunta, ¿los comerciantes o locatarios tienen seguro social o bien algunas prestaciones de ley o algún incentivo por ser comerciante? En caso de que no sea así, esto afecta negativamente la calidad de vida. Quizás debería hacerse una política desde este aspecto. Bueno, es una pregunta, comentario. Sim, graças. Sim, estou de acordo. O sea, pero em verdade, as investigações que hemos desarrollado deixam claro que o tema da seguridade social não
no es garantizada por los mercados o por la administración de los mercados. Esa es una perspectiva individual. O sea, uno mismo, el locatario, el comerciante, busca formas de tener elementos para la seguridad social, el propio comerciante. Pero, en general, esses mercados estão insertados na lógica do circuito inferior da economia urbana e os trabalhadores de los comerciantes, ou seja, os funcionários, os que estão trabalhando para os comerciantes em los mercados, são alguns que sí têm segurança, pero uma parte considerável não. Assim as entrevistas nos ensinam. Infelizmente, é uma lógica que, eu diria, os dados de CEPAL são claros. Cerca de 60% da população latino-americana sobrevive em la informalidade, sem apoio, sem segurança social. Isso afeta, ou seja, os mercados são a expressão concreta disso. Obviamente que há locatários, há postos comerciais que sim, seus trabalhadores têm seguridad social, pero es la minoría. Bueno, pues agradecemos a todas y todas. No sé, Uriel, ¿tú tienes algún comentario final de cierre? Después, doctor Everaldo, si usted también nos quiere dar un comentario de cierre y por ahí tendríamos, si no hay más comentarios de la audiencia, para empezar a ya cerrar esta sesión que ha sido muy enriquecedora. Y no, pues más bien agradecer la invitación, agradecer la presentación del doctor Everardo. Creo que abrió bueno, a ver, como muchas líneas de investigación que creo que se podrían estar trabajando. Yo justamente pensaba en el concepto de patrimonio territorial, no solamente en los mercados, y creo que ya con la explicación, o sea, creo que se amplía y creo que habría que estarlo trabajando. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que hay mucho trabajo por delante. Sería importante pues tener ese diálogo y mantenerlo. Y pues muchas gracias por la invitación. Creo que hay aportaciones muy valiosas. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, toda la atención que han extendido a nosotros, gracias. E dizer nada mais que foi um gosto poder compartilhar um pouco dessas ideias sobre os mercados de México, Colômbia, Chile e Brasil. E, por fim, invitá-las a conhecer nossa revista Patriter e seguir, se tem interesse, por el Instagram da revista, porque aí se pode conhecer um pouco mais do projeto e também alguns eventos ou atividades que organizamos desde Brasília. Este Instagram, que dejo la liga aquí, este es patriter-unb. En el Instagram se encuentra esta página de la revista y pueden seguirnos por ahí y acompañar nuestros trabajos. Muchas gracias otra vez y queda a su disposición en la Universidad de Brasilia. Gracias, chao. Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta sesión. Sigan pendientes. Este ha sido un año donde hemos tenido varias actividades y todavía nos quedan un par por ahí, entonces sigan pendientes, les vamos a hacer llegar esta información. Muchísimas gracias, doctor Everaldo. De verdad que todos sus planteamientos han sido muy enriquecedores para este seminario y le vamos a tomar la palabra porque sí nos interesa seguir en contacto para futuros eventos y de manera presencial también. Y Gracias. pues nada, Lilia, ¿quieres cerrar, No, despedir? muchas gracias a todos, gracias a nuestros excelentes ponentes, gracias a nuestra audiencia y pues muchas gracias. Pendientes de nuestra siguiente emisión. Buen día a todos, hasta luego. Hasta luego, muchos saludos, chao.